abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Estamos terminando esta carta, como decía Jair en sus predicaciones los domingos pasados. Y vamos a leer desde el versículo 13, aunque me voy a centrar en los versículos 16 y 17, como pone ahí en la diapositiva. Vamos a leer desde el 13 para entender el contexto y para centrarnos en esos versículos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este versículo 13, que introduce esta parte de la carta, resume el contenido principal de la carta. Habla de la preocupación que tenía el apóstol Juan cuando escribió esta carta a la iglesia, y quiere dejar claro que lo más importante en esta vida y en este mundo es que como hijos de Dios sepamos que tenemos vida eterna, y a partir de este versículo se inicia lo que sería la conclusión, el epílogo de la carta. Por eso este versículo se considera que cierra la carta de Primera de Juan, centrándonos en lo más importante, que sepáis que tenéis vida eterna, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, porque si no creemos en el nombre del Hijo de Dios no tenemos vida eterna, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pero ya pasando a los versículos 16 y 17, que voy a releer, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todo el mundo se estará haciendo la pregunta, bueno, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado de no de muerte? Pero bueno, eso lo dejamos para el desenlace final, para que se mantenga un poco la tensión. Lo que quiero ahora es que pensemos un momento en una imagen que algunos tendréis viva y que se va un poquito de aquí, pero es para centrarnos y para tener una idea de lo que quiero explicar. Es la imagen del pueblo de Dios saliendo de Egipto. Como no tenemos ninguna foto, pues hemos hecho un cuadro para que os imaginéis al pueblo de Dios saliendo de Egipto. ¿Por qué esta imagen? Egipto es un símbolo o una imagen del mundo, ¿vale? Entonces ya podéis entender, pueblo de Dios saliendo del mundo, saliendo de Egipto. Nosotros somos, los creyentes, pueblo de Dios, y hubo un día que hemos salido del mundo, exactamente igual, ¿no? Aunque seguimos viviendo en el mundo, en realidad nuestra vida tiene que ser externa al mundo, diferente al mundo, porque somos hijos de Dios. Y en el Éxodo eso está representado en el pueblo peregrinando por el desierto. Así que, como nos ha venido explicando Juan en su carta, somos un grupo de personas que creemos en el nombre del Hijo de Dios, como dice en el versículo 13, que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como decía al principio de la carta, capítulo 1, versículo 3, y además tenemos comunión los unos con los otros. Y pasamos como peregrinos por el desierto del mundo, rumbo a la ciudad celestial prometida. La idea es que tengáis el concepto, que somos hijos de Dios, que somos un pueblo aparte del mundo, hemos salido del mundo
y vamos hacia la ciudad celestial. Esa es la idea. Somos un pueblo, y lo hemos cantado, ¿no?, también en alguna ocasión, somos el pueblo de Dios. Y como vamos juntos, en comunión, en ese peregrinaje, lo que hacemos es mantener esa comunión. Ahora la hemos demostrado celebrando la Santa Cena. Es un acto de comunión, no solamente con el sacrificio de Jesucristo, sino también como pueblo, como iglesia, juntos en comunión, participando del mismo pan, participando del mismo vino. Y como vivimos en esa comunión, nos preocupamos los unos por los otros, como hermanos que somos, ¿no? Es lo normal, debe de fluir así, que nos preocupemos como familia que somos de Dios, como hijos de Dios y como miembros de su iglesia. Así que una de nuestras preocupaciones es que nuestro hermano, nuestra hermana, se mantenga firme en esa comunión. Cuando vemos que un hermano se desvía, o que peca, o que tiene problemas, pues estamos o debemos estar preocupados por él, porque formamos parte del mismo cuerpo. Sabéis que si una parte del cuerpo se enferma, el resto del cuerpo pues lo nota, ¿no? Está dolido también. Así que una de nuestras preocupaciones es que nuestra hermana, nuestro hermano no caiga, no se separe de esa comunión, de ese grupo de pueblo que está cruzando el desierto. También mirando que nosotros no caigamos, ¿no?, con ese hermano. Y esto es lo que enseña aquí el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo enseña a través de todo el Nuevo Testamento. Comunión, hermanos, hijos de Dios, la misma fe, el mismo Dios, el mismo sentir, el mismo espíritu. Esa es la idea, ¿no? Y lo que formamos es una imagen de una familia de personas en la cual cada miembro se preocupa por los demás, ¿no? Hasta tenemos esa diferencia de las familias del mundo, que a veces se preocupan o a veces no. Pero aquí tenemos como esa obligación, que no es una obligación, porque es fruto del amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Y entonces amamos a nuestras hermanas, amamos a nuestros hermanos, y nos preocupamos por ellos y por lo que nos pasa. En los domingos anteriores el hermano Jair estuvo hablando de la importancia de la oración. Poco os acordaréis, y sobre todo de la confianza hecha en la oración conforme a la voluntad de Dios. Y en esa línea el apóstol Juan le preocupa resaltar y repetir claramente la importancia de la oración por el hermano que puede caer o fallar. Aquí lo dice en el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ahí está la oración. Pedirá y Dios le dará vida. Recordemos que para llegar aquí Juan primero nos ha enseñado que igual que tenemos seguridad de tener ya la vida eterna, debemos de tener la misma confianza en que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Eso es así. Nuestras oraciones, por muy torpes o por muy mal que las hayamos hecho, muy difíciles, por medio del Espíritu Santo llegan bien al Señor y Él las escucha. Y la única condición que nos recuerda para estar seguros de que Dios nos concederá lo que le pedimos es que sea conforme a su voluntad, como dice el versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo es esto? La razón es muy sencilla. Solo Dios sabe lo que realmente necesitamos. Incluso lo sabe mejor que nosotros. De manera que la sumisión nuestra a su voluntad es la única garantía de acertar en nuestras peticiones, ¿no? Jesucristo mismo lo hizo en su oración, ¿no? Me gustaría que pasara de mí esta copa de tu ira, porque nunca he probado qué es esto, una copa de tu ira por el pecado de los demás. Pero, que dice el Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando nosotros oramos, pues sucede igual. Me gustaría, Señor, que esta persona se convirtiera a ti, pero no es mi tiempo.
no es mi voluntad, es la tuya. Tú sabes, ¿no?, cuándo va a ser eso. Romanos 8, 26, 27 nos habla en esta línea. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Vale? Conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cuál es la intención del Espíritu, pero Él lo sabe. De manera que cuando estamos orando en el Espíritu Santo mismo, el que nos está guiando a pedir conforme a la voluntad es Dios a través del Espíritu Santo. Tengo una ayudante predicadora aquí, no hay problema. Seguimos. Y dice el versículo 17, si alguno viera a su hermano cometer pecado. Si alguno viera a su hermano cometer pecado. Estoy preocupada por mi hermano, estoy preocupada por mi hermana. Y cuando Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, no nos está animando a ser unos entrometidos en la vida de nadie. Pero si un hermano está cometiendo pecado y se está viendo su testimonio, mi preocupación por ese hermano es, voy a ayudarlo. Primero voy a orar por él. Voy a pedirle a Dios que me guíe cómo voy a hablar con ese hermano, con esa hermana. ¿Cómo hago? Porque no quiero ser un entrometido, pero tampoco quiero ser un extraño con mi hermano. Lo mismo que yo le voy a abrir mi corazón a él, quiero que él me lo abra a mí, porque es mi hermano, es algo natural. ¿Vale? Entonces, no somos extraños, somos hermanos, nos amamos, tenemos el mismo Dios, tenemos el amor de Cristo. Nos preocupamos de enseñarnos, nos preocupamos de exhortarnos los unos a los otros, como nos enseña todo el Nuevo Testamento. Hasta el punto de que si alguno cae en pecado, es un motivo de gran preocupación para todos nosotros. No solo porque someta a deshonra el Evangelio anunciado, lo que es el testimonio en sí, ¿no?, sino porque nuestro amor sincero por él hace que nos preocupemos por él de corazón. Ese hermano, esa hermana está perdiendo la comunión con Dios. Y eso es un problema grave para él. Porque está pasándolo mal. Y además no está recibiendo las bendiciones que como hijo de Dios le corresponden. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si alguien no está en comunión con el Señor, está cargando una preocupación muy fuerte y muy grave. Así que ese hermano está perdiendo bendición espiritual, está perdiendo una vida abundante en el Señor y, como dice Proverbios 28:13, que tenemos aquí también en la diapositiva, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo veis? Entonces ayudar a la hermana, al hermano. No encubras tu pecado. No encubras tu pecado. Confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Si se está viviendo pecado, no se puede alcanzar esa misericordia. Quiero recordar también que no existe el creyente que no peque nunca, como nos recordó en el capítulo 1, el versículo 10 de 1 de Juan. No existe el creyente que no peque nunca. ¿Vale? Y el que dice que no peca ya está pecando de soberbia, porque lo está diciendo. Así que recordamos que en los primeros capítulos de Juan pues, leímos eso, que el que peca, Dios le ha dado solución: confesar el pecado a Dios, no a otro hombre, y obtener su perdón en base a la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados.
¿vale? Esto no tiene que ser algo de rutina de decir, bueno, puedo pecar toda la semana, que el domingo llego al culto, antes del culto, voy a pedir perdón y ya estoy perdonado. ¿No? No es la idea. La idea es que el creyente tiene que vivir en el Espíritu, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Es lo normal, que el creyente viva agradando al Señor, recibiendo del Señor cómo debe ser su vida, cómo le agrada, y si falla, que fallamos, si peca, que pecamos, y el Señor, he pecado. No puedo participar de la Santa Cena porque he pecado. No puedo estar en comunión contigo y como oro contigo si estoy pecando. Entonces pedimos perdón y el Señor dice, Jesucristo ha muerto por tus pecados de ayer, de hoy y de mañana. En este pasaje se nos muestra que el creyente, sorprendido en pecado, como decía el versículo 16, está pecando. No se trata de una caída ocasional, está pecando. Es algo continuado, algo que estamos observando como hermanos y que puede ser incluso un pecado oculto en su vida que no ha confesado. Sea como fuere, lo que el Señor nos pide es que oremos por ese hermano. Que viendo el problema no digamos como dijo Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Pues sí, somos guardas de nuestros hermanos porque es nuestra responsabilidad. No se trata de un mandato, sino de algo que debe surgir de forma natural. Como ya hemos estudiado, es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Recordáis? Una de las evidencias, que amamos a nuestros hermanos. Si nos da igual que peque, si nos da igual que se pierda y que pierda su comunión, tendremos que revisar primero si somos hijos de Dios o no, si somos convertidos o no, si hemos creído o no. Es importante entender de que no se trata tampoco de divulgar el pecado de nuestros hermanos. No se trata de cotillear ni de contárselo a nadie, ¿no? Porque dice el Santiago 5:20 y 1 Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de pecados, cubrirá, no divulgará, ¿vale? En ese sentido los pecados son cubiertos por Dios, quien promete perdonar todos los pecados y además dice en Isaías 43:25 que se olvida de ellos. Así que recordando estos dos versículos, 16 y 17, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. ¿Y qué es el pecado de muerte? Llegamos a la gran pregunta. ¿Qué significa? Vamos a ver si podemos dejar clara primero la naturaleza del pecado. En el versículo siguiente, en el 17, nos dice que toda injusticia es pecado, ¿no? O sea, todo lo que se aparta de la voluntad de Dios, todo lo que se aparta de lo justo, el propósito y el deseo de Dios que es que nosotros vivamos conforme a su voluntad, todo lo que se aparte de ese propósito es pecado. En el estudio que estamos haciendo los martes, los que podéis asistir, sobre Romanos, ahí tenemos una lista de pecados, también la hay en Gálatas, donde tenemos otra lista, y en Efesios, pero el hecho de que en esa lista aparezcan pecados como puede ser matar, o como puede ser robar, o puede ser un pecado así que podemos considerar de los más grandes, no quiere decir que cuando aparece en la lista la envidia, los celos, las peleas sean diferentes pecados o pecados de menos nivel. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para Dios no hay nivel de pecado. Tal pecado es un asesinato como una mentira. Tal pecado es una envidia como un robo. Para Dios no hay nivel de pecado. Por eso es importante dejar claro
la naturaleza del pecado. El pecado es pecado en todas sus formas, incluso los malos pensamientos, que los demás no pueden ver, pero Dios sí. ¿Vale? Así que tenemos que entender que para Dios el pecado es algo en lo que Él no puede acercarse, ni tocar, ni casi ver, porque Él es santo, santo, santo. Y por tanto, todo pecado que cometamos interrumpe la relación con el Dios santo. Nos tenemos que pedirle perdón al Señor. He tenido envidia, he tenido celos, Señor, perdóname, porque quiero estar en comunión contigo. Y cuando habla de pecado de muerte, Juan está pensando posiblemente, el apóstol Juan, en aquello que tanto le preocupaba y de lo que hemos hablado, que era la doctrina de los anticristos. Consistía básicamente en aquellos que habían creído ya en Cristo, pero se habían separado de la Iglesia, la habían abandonado y además negaban que Jesús no era el Cristo ni el Hijo de Dios. Ese es el pecado de muerte. Pero para tenerlo más claro, tenemos que leer dos pasajes que tratan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, con respecto a la verdadera naturaleza de Jesús, el Mesías esperado, el Cristo, el Hijo de Dios. Uno de ellos está ahí en Mateo, capítulo 12 y versículo 22, donde dice que entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo esperado? Mas los fariseos, aquí vemos el ejemplo, los fariseos eran religiosos de la época, gente que estudiaba la ley y que la enseñaba, gente que se preocupaba de que se cumpliera la ley, religiosos. Los fariseos al oírlo decían, este Jesús no echa fuera los demonios sino por Belcebú, Satanás, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Que Jesús era siervo de Satanás, que Jesús era Satanás, que Jesús echaba a los demonios por el Espíritu de Satanás, no por el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado de muerte. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Estaba diciendo, si yo sirvo a Satanás, ¿cómo voy a echar el espíritu de Satanás de una persona? No tiene sentido, ¿no? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Sabes lo que dice aquí Jesús? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Las personas que cometen pecado de muerte son como estos fariseos. Están diciendo que Jesús es un demonio,
y están pecando contra el Espíritu Santo, que es el que ejercía los milagros y las obras de Jesús a través de él. Se trata de personas, como digo, religiosas, no de incrédulos, no de personas no creyentes, ¿vale? Los no creyentes no pueden hacer el pecado de muerte porque son ciegos e ignoran todo sobre esto. No conocen nada de Jesús, no conocen nada del Espíritu Santo. Ellos no pueden cometer ese pecado porque ignoran. Los que pecan contra el Espíritu Santo son personas como las que se describen en el siguiente pasaje, que es el de Hebreos capítulo 6 y versículos 4 al 6. Que dice así: porque es, fijaros, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Lo veis? O sea, habla de personas que han estado en la iglesia, que han creído y han experimentado la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y más adelante se han salido, dan la espalda al Evangelio, lo ignoran, lo rechazan diciendo: Jesús es un impostor, Jesús es un demonio, como decían los fariseos, este trabaja para Satanás. ¿Lo veis? Dice Hebreos: han gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, han creído, han disfrutado de la bendición del Espíritu Santo, pero recayeron, se apartaron y blasfeman contra la obra del Espíritu Santo. También dice en el versículo 17, al final: hay pecado no de muerte. Todo pecado que está lejos de este que hemos hablado de muerte es pecado, como he dicho antes, y es un pecado por el que podemos orar, ¿vale? Y además orar con confianza, no solo por nosotros, sino por cualquier hermano. Cualquier pecado normal que no sea de muerte. No solo podemos orar por ellos y con ellos, sino que debemos hacerlo con amor, con compasión, con preocupación y con vehemencia, con insistencia. Pero quiero dejar clara una cosa antes de terminar. Si te preocupa que hayas pecado contra el Espíritu Santo, es señal de que no has pecado contra el Espíritu Santo. Porque si no, no te preocuparía. ¿Vale? Puedes estar completamente seguro de que no lo has hecho, porque el temor de ser culpable demuestra que no lo eres. ¿Vale? Las personas que pecan contra el Espíritu Santo no se preocupan ni se entristecen porque están completamente seguras de tener la razón y desprecian la verdad con mayúsculas. ¿Vale? Así que cuando pensemos en estas cosas que nos habla primero de Juan, tener siempre presente que es el pecado imperdonable porque he creído en el Señor, he creído en la obra del Espíritu Santo en mi vida y lo maldigo. Eso es el pecado de muerte. ¿Lo veis? Es rechazar la obra del Espíritu, es rechazar la obra de la salvación, es rechazar la obra de Cristo. Y es decir, mira, ahora si me vuelvo a arrepentir y me da otra cosa, o me doy otra vuelta, que vuelvan a crucificar a Jesucristo por mí. Eso es imposible.
imposible. Pero Jesucristo ha muerto una vez y es algo que ha pasado en la historia que no se volverá a repetir. La muerte y la resurrección de Jesucristo ha sucedido y su efecto es por la eternidad. Su salvación es segura. Así que cuando encontremos, volviendo al tema del 16 y el 17, a cualquier hermana que esté pecando, y puede que no se esté dando cuenta, o puede que piense que nadie se da cuenta, oremos por él, preocupémonos por nuestros hermanos, porque Dios va a hacer que nuestra oración sea el medio para restaurarnos, y para restaurarnos a una vida plena de comunión con Él y con la Iglesia. Amén. Amén.